Aquí está Quispe, pelota dentro del área, Valera, le pegó gol. ¡Gol! A donde vayas te sigo campeón. Tú eres mi... Para Universitario de Deportes el 2021 terminó con cierta alegría en el pueblo crema, ya que sobre los últimos partidos que le faltaban por disputar a los merengues, tomó el banquillo el experimentado Gregorio Pérez, regresando otra vez el club desde el 2020, donde lo más recordado fue un buen inicio de apertura y una victoria en el clásico por 2-0. En los 8 partidos que dirigió Goyo Pérez en la U, ganó 7 y solo perdió 1, frente al Mundi. En estas 7 victorias, se vio un buen rendimiento del equipo con una defensa sólida. Un medio campo que sabía rechazar rápidamente cualquier arremetida del rival, y la delantera muy precisa con un Alberto Quintero que no se cansaba de generar juego, un Luis Urruti formidable, que además de meter asistencias metía goles. Y obviamente Alex Valera, el hombre gol, que después de varias críticas explotó todo su potencial, siendo la máxima llave del gol del equipo. Comicho con el equipo crema, la hinchada estaba más preocupada si clasificarían sí o no a una Copa Sudamericana, pero con la llegada de Goyo Pérez se cumplió el máximo objetivo, así es, se logró hacer lo máximo que podía realizar el equipo crema en sus posibilidades, y eso era clasificar como Perú 3 en la Copa Libertadores. Además de cumplir este difícil objetivo, el equipo pintaba muy bien para el próximo año, ya que se estaba empezando a comparar la Goyoneta con la Bustoneta. Lamentablemente estos dos equipos no pudieron verse la cara el próximo año. Ya habían llegado fichajes como Alfonso Barco, Ángel Cayetano y Joao Villamarín para el equipo crema, casi todos fueron pedidos de Gregorio Pérez. La mayoría de estos jugadores ya antes mencionados, prometieron mucho para el equipo, ya que venían de buenas campañas en sus respectivos clubes, y todo pintaba bien para que sea un comienzo glorioso de año para la hinchada merengue. Pero pasó lo que menos se deseaba. Aún recuerdo aquella noche que estaba hablando todo normal con algunos patas que también eran hinchas cremas, como yo, hasta que uno nos pasó una imagen donde aparecía un tipo de boletín donde se explicaba que Gregorio Pérez estaba internado, ya que había sufrido algún tipo de problema cardíaco. Yo y mis amigos no nos podíamos creer lo que acabábamos de ver, más bien estábamos casi seguros que era algún tipo de broma pesada, ya que hace poco habíamos recibido un supuesto comunicado oficial del club, donde se mencionaba la salida de Gregorio Pérez, pero era una broma por el Día de los Inocentes. Pero esta vez era verdad. En la mañana desperté y se confirmaron las noticias, y me puse en la cama pensando, creo que hasta terminé llorando un poco, porque era la máxima ilusión para que el equipo por fin logre la estrella 27. Él era el hombre capaz de hacernos campeonar otra vez después de tanto tiempo, pero no fue así, y no podíamos exigir que el pobre Goyo dirige al club en un estado crítico de salud. Por el respeto que teníamos al profe teníamos que dejarlo ir, ya que era lo mejor para todos. Su cuerpo técnico se quedó, pero realmente no iba a ser lo mismo sin Gregorio Pérez. El uruguayo Edgardo Adinolfi tomó el puesto de Gregorio Pérez, hasta que Ferrari le encuentre un buen sustituto. Teníamos que jugar un amistoso el 26 de enero, donde se probaría cómo iba avanzando el equipo, y cómo le afectó tanto la partida de Gregorio Pérez. El rival sería nada más ni nada menos que el Inter de Miami de David Beckham. Sé que era un rival muy fuerte, pero en serio los hinchas tenían esperanzas que al menos la idea de juego de Gregorio Pérez se haya quedado en algunos jugadores, o en alguna parte del cuerpo técnico que aún se hallaba presente en el equipo crema. El encuentro terminó en un resultado desastroso para el equipo crema. En Estados Unidos nos golearon 4-0. Se vio un rendimiento pobre de muchos jugadores que justificaban el marcador, pero de todos modos esto solo era un amistoso, y podíamos demostrar más. Recién se venían haciendo los fichajes, el equipo en conjunto recién estaba trabajando, y recién se estaba trabajando lo que quería plantear Adinolfi en el campo de juego, así que aún las esperanzas se mantenían vivas. Tres días después, llegó la tan esperada Noche Crema, donde íbamos a ver todo el plantel que teníamos hasta ese momento, e íbamos a hacer expectantes del espectáculo que iba a dar el equipo crema. El rival fue Aucas de Ecuador, aunque principalmente iba a ser Millonarios de Colombia, se terminó cambiando de rival. Las máximas presencias fueron los nuevos fichajes como Ángel Cayetano, Joao Villamarín y Alfonso Barco, junto con algunos jugadores que la temporada pasada habían demostrado un muy buen juego, como lo eran Nelinho Quina, Luis Urruti y Alberto Quintero. Después que el estadio se llenara de hinchas, al menos con aforo reducido, empezó el partido. Las emociones empezaron a favor de la hinchada crema, ya que la U se puso 2-0 arriba en los primeros minutos, con el gol de cabeza de Cayetano, y el penal bien cobrado de Alexander Zúcar. Pero las emociones cesaron, ya que desempolvó en ningún momento, mantuvo el orden que había planteado desde el comienzo a la derecha, y entonces le da al sector izquierdo para que lo acomode, y luego en esta acción en donde la U defiende muy mal, vean dónde está Cayetano metiéndose adentro, ¿no es cierto? Nadie va
Para la segunda mitad se va a producir esta acción en donde el centro va a encontrar... Lau no supo mantener el resultado, y por ende le voltearon el partido. La noche crema pintaba para una fiesta merengue llena de alegría, por el reencuentro de su equipo después de casi 2 años, pero terminó una derrota amarga. Esta caída del equipo merengue trajo muchas cosas por discutir. Primero, el buen rendimiento de Cayetano ofensivamente en el juego aéreo, pero lo poco que marcaba. Otra cosa era que cuando Alfonso Barco, nuevo fichaje, había entrado al terreno de juego, demostró muy poco. También la defensa, que estaba muy desatenta en el momento donde Aucas atacaba. El marcaje crema fue pobrísimo, y por eso nos pusieron 3 goles muy fáciles. A falta de pocos días que comience el torneo local, Edgardo Adinolfi ya no seguiría en el club. Como reemplazo hasta ese momento era Manuel Barreto, que tenía que dirigir al equipo, hasta que se encuentre al director técnico que al menos intente darnos la ilusión de conseguir la estrella 27 este año. El primer partido de Universitario de Deportes en el comienzo de la Liga 1, fue frente al Deportivo Cantolao, de visitante. Equipo al cual Lau tiene un historial negativo de enfrentamientos desde los últimos años, donde casi siempre terminaban en resultados a favor del Cantolao. Un dato muy importante es que para este entonces, ya se tenía un nuevo director técnico y fue Álvaro Gutiérrez. El uruguayo que antes dirigió en equipos como Liga de Quito, Nacional de Uruguay, siendo su último equipo el Olimpia de Paraguay, llegaba al conjunto crema, donde buscaba repetir algo parecido a lo que hizo Gregorio Pérez en su época. Pero ya generaba ciertas dudas, desde que dijo una frase ya antes mencionada por Comicho. Esta frase era: "No soy mago". Pero bueno, el partido frente al Delfín Asesino iba a ser dirigido por Manuel Barreto. Empezó el partido en el Callao. El primer tiempo fue intenso, donde el agua había sido más profundo, pero había momentos donde Cantolao agarraba muy mal parado al equipo crema, generando las situaciones con más peligro, pero Carvalho respondió bien. En el segundo tiempo, 2 delfines se hicieron expulsar de forma muy tonta, esto Lau aprovechó muy bien para marcar 3 goles, hechos por Upamequina, Alex Valera y Joao Villamarín. Vencimos a nuestro verdugo de muchos años por goleada, de los 3 equipos más importantes, fuimos el único que empezó la liga ganando, los refuerzos y jugadores que habían demostrado buen nivel el año pasado, se lucieron en el partido. Un gran comienzo de año para Lau que prometía mucho. Sí lo sé, el partido se rompió a favor de Lau por las 2 expulsiones, pero aún así ofensivamente se vio un equipo intenso. El próximo partido teníamos que recibir a La Muela, que comenzaba una nueva temporada en la Liga 1 peruana, esta vez al cargo de Álvaro Gutiérrez. Y bueno, pasó otra goleada crema. El equipo crema no tuvo piedad con un recién equipo santo ascendido administrativamente. Un doblete del Pibe y un gol de Valera sentenciaron el 3-0 aquella noche en el Monumental. Pero el próximo partido caímos por 2-1 frente al recién ascendido Carlos Stein. Un partido raro donde nos costó definir las jugadas, pero Stein supo aprovechar las suyas, y eso que los 2 goles del Stein fueron regalos de Quina. Primero, dejando a Johnny Mena todo acomodado para que te ponga el empate. Y como segundo, el mismísimo Pibe Quina se metió un autogolazo XD. Se nota que el Pibe es un goleador neto, no le importa el arco que sea, él solo mete gol XD. Segundo partido al mando de Gutiérrez, y perdimos frente a un equipo recién ascendido, ya sé que el calor nos hizo efecto, pero aún así pudimos haber ganado el partido. Esperábamos que este sea un simple tropezón, y que el equipo ande derechito a por el Apertura. Pero lo que más dolía de esta derrota no era que se nos imposibilitó una buena racha de partidos ganando en el comienzo de la liga, sino que nuestro próximo partido era frente al Barcelona de Guayaquil, por la segunda ronda de la Libertadores. Y que esta derrota no le iba a dar el mejor estado de ánimo al plantel. Llegó el partido. Visitamos Guayaquil para enfrentarnos al semifinalista de la edición pasada de la Libertadores, pero lamentablemente no podíamos contar en ese partido con Alberto Quintero, por su dudosa expulsión frente al Palmeiras, donde nos penetraron. En el partido de ida, nos dedicamos a defender, y hasta por gran parte del primer tiempo lo estábamos haciendo bien, sumándole que el ídolo no estaba tan creativo ofensivamente, parecía que podíamos sobrevivir en Guayaquil. El problema era que la defensa no podría aguantar todo el partido con la arremetida ecuatoriana, además que teníamos nulo peso ofensivo, no solo por la ausencia de Chiquitín, sino también por la poca imaginación que teníamos a la hora de contraatacar. Para este entonces un joven jugador, llamado Piero Quispe, estaba demostrando ciertos chispazos de juego, jugador proveniente de las canteras, que estaba realizando el importante rol que ocupaba Novik. Ya para el segundo tiempo, entró el ecuatoriano Eric Castillo, nuevo refuerzo del ídolo, quien nos marcó el 1-0. Recuerdo mucho este gol, no solo me desmotivó a mí en gran medida, sino también al equipo en aquel partido, ya que redució a casi nulas las posibilidades de poder sacar al menos un empate en Ecuador.
Después del gol todo fue diferente. La U estaba desesperada y solo conseguía ciertas aproximaciones al arco, entre varias comillas, de varios balonazos al área rival, que no generaba ningún peligro, era puro empuje. Mientras que el Barcelona de Guayaquil, con la salida de Gonzalo Mastriani el equipo empezó a ser más preciso a cara al arco, y de esa manera Carlos Garcés nos puso el 2-0, barriéndose a toda la defensa y liquidando el partido. Este resultado dolió más porque la gente estaba ilusionada por la posibilidad de pasar de fase, ya que el Montevideo City Torque le complicó la llave al ídolo, y si lo hacía un equipo uruguayo que no era Nacional ni Peñarol. Porque la U no podía hacerlo tan bien, más aún si tenemos un entrenador uruguayo que tiene una idea de juego parecida. Bueno, de todos modos sabíamos que nuestra prioridad no era la Copa Libertadores, pero aún así, aunque sea difícil, no hubiera sido tan loco que al menos lleguemos a la Sudamericana, siendo eliminados en la siguiente ronda, el premio económico era nuestro máximo incentivo para realizar tal hazaña. Pero bueno, solo tocaba pelear la liga local y defender nuestro estadio. Era hora de ponerse las pilas en el torneo local, y el partido siguiente de Universitario de Deportes en la liga era frente a la César Vallejo, equipo al que goleamos en nuestro último enfrentamiento por 3-0. Pero aún así, teníamos un entrenador nuevo, nueva idea de juego y nuevo plantel, nada podía asegurar que se repita el mismo resultado, así que teníamos que ir a jugar a por todo, porque iba a ser un partido muy importante para colocarnos en los primeros puestos del torneo Apertura. Aquella tarde en el Monumental el equipo de Universitario de Deportes goleó 3-0 a la humilde Vallejito. El primer gol llegó de Ángel Cayetano de cabecita, gracias a una buena jugada que él mismo la inició. Y luego vendrían los goles de Alex Valera y Nelinho Quina, quienes sentenciaron la goleada en el Monumental. Importante victoria del equipo, donde pasamos por encima al conjunto del Chemo del Solar. Parecía indicar que lo que pasó frente al Carlos Stein solo había sido tropezón y que el equipo sí tenía nivel junto con una buena idea de juego para pelear el campeonato. Pero aún me preocupaba dos cosas. ¿A qué realmente va a jugar el equipo el 2022? Una pregunta que no me daba una respuesta tan clara, ya que por momentos parecía que el equipo tomaba un rol defensivo, y por otros momentos parecía que el equipo se iba a por todo a ganar el partido, siendo protagonista. Álvaro Gutiérrez llegó al equipo con los rumores de que solía tener una idea de juego muy defensiva, y parecía que sí lo estaba cumpliendo, pero esta vez fue a por todo a ganar, y lo hizo, pero se me hizo raro el cambio radical de juego que hizo en aquel partido. Otra cosa que me preocupaba, era que Quina pateaba muchos los penales, sí, no lo voy a negar, es bueno haciéndolo, pero hay jugadores que pueden asegurar mejor el gol a los 12 pasos, además, yo creo que se tenía que dar la confianza de tener gol a otros jugadores que su rol es anotar tantos, no como Quina, que su rol no era ser goleador, sino, buen defensor, pero esto último ni estaba haciendo bien. Llegó el partido de vuelta por la Copa Libertadores, donde yo y la mayoría de los hinchas cremas, no pedíamos ganar el partido y pasar de llave, porque era muy complicado, ya que la diferencia en Ecuador, en sí, ya era considerable, además teníamos un equipo que solo estaba preparado para pelear la liga local y pelearla hasta el final. Pero bueno, lo único que yo pedía era defender el honor del estadio con mayor capacidad de Sudamérica. Pero no fue así, el equipo crema cayó 1-0 frente al ídolo en su propio estadio, gracias a un gol bien baboso, que puso en ridículo a la defensa. Una lluvia de ocasiones claras a cara al arco a favor del equipo crema, no bastó para al menos rescatar un empate en nuestro estadio. Valera y Cayetano fallaron incontables ocasiones áreamente, y también habían jugadores que pusieron todo en la cancha, pero lamentablemente la precisión no estuvo a su lado. Poco a poco se notaba que el buen juego iba desapareciendo y solo teníamos llegadas a pura garra y nada más, y también por el deseo de al menos empatar en nuestra casa y no perder frente al ídolo. Pero no fue así. Barcelona de Guayaquil en una de las pocas ocasiones a cara al arco que tuvo, supo convertir y nos enseñó estrictamente a cómo meter un gol. Fue una derrota muy dolorosa que sentenció toda posibilidad que el equipo al menos llegue a una Sudamericana. Se tenía muchas esperanzas en este equipo, que primeramente iba a ser dirigido por Gregorio Pérez, pero bueno, ya expliqué lo que pasó con el antiguo entrenador uruguayo. Pero aún teníamos los jugadores que más destacaron el año pasado, con algunas ausencias, pero sin Bollo Pérez parece que no reaccionaron de la misma manera. Pero teníamos que poner los pies en la tierra y saber que en donde teníamos que concentrarnos era la liga, pero eso no tapa la vergonzosa actuación del equipo en la Libertadores, pero bueno, teníamos que pasar la página. Nos tocaba enfrentar en el Iván Elías Moreno, al Deportivo Municipal, equipo de buen comienzo en la temporada, tenía los mismos puntos que nosotros hasta ese momento, pero estábamos arriba por diferencia de goles. Esta iba a ser la prueba de fuego para el equipo, y así poder saber si en verdad podíamos pelear el campeonato clausura. Mejor rival a estas alturas no había, estábamos entrando en un tramo donde se estaba definiendo quiénes iban a pelear el campeonato y quiénes iban a pelear baja, y si hacíamos una buena actuación frente al Muni, un equipo con buen juego y buenos resultados, estábamos preparados para pelear arriba. Pero no fue así, otra vez.
Jorge Bazán y un autogol del Villamacojo ponían el 2-0 que después fue decorado y transformado 2-1 por el gol de Quintero. En este partido pasó algo que me preocupaba, un error de Quina al patear un penal, esta vez falló, cuando podíamos irnos al descanso empatando, el viejo Quina la cagó en grande. Otra cosa que no me gustó era que Cayetano ganaba en el juego aéreo en el ataque, hasta ahí todo bien, pero igual como atacas, debes de defender, troncazo. La defensa fue una lágrima. ¿Y qué más puedo decir de esta derrota? Muni fue superior, y nosotros jugamos mal, así de fácil. Fallamos la prueba de fuego, y para levantarnos necesitábamos un cambio en nuestra idea de juego y en el once titular. Pero lo peor de esta derrota fue la lesión de Luis Urruti, que parecía que iba a quedar fuera de las canchas por un largo tiempo. No íbamos a contar con uno de los mejores jugadores del plantel, todo parecía ir cuesta abajo. El siguiente partido, a pesar que empezamos ganando con el gol de Piero Guzmán, nos empataron. Cienciano logró sacarnos un punto en el Monumental, no ganar este partido frente a un rival directo por la pelea ya era el golpe final para confirmar que el equipo con Gutiérrez no iba a ningún camino, la idea de juego no daba resultado junto a los jugadores que habían bajado de nivel drásticamente. Lo único que me agradó fue el gol del joven Guzmán junto a su buena actuación. Volvimos a caer, esta vez en la altura, frente a un binacional que estaba peleando arriba. Pudimos haber sacado al menos un punto, pero Larios la cagó y terminamos perdiendo, frente a un poderoso del sur que parecía que ni se estaba esforzando en ganar el partido, pero aún así lo hizo. Con Gutiérrez hasta ahora, habíamos perdido todos los partidos de visitante, y parecía que no teníamos ni el nivel para ganar en nuestro estadio. Poco a poco el año se iba tiñendo de gris para el equipo crema. ¿Recuerdan que el Tito Urruti se había lesionado, y que iba a estar fuera de las canchas por un largo lapso de tiempo? Pues, a esto, sumándole el corto plantel que teníamos, la directiva buscó jugadores para sumarle al plantel, y los más sonados eran Rodrigo Vilca y Andy Polo. Vilca era mayormente recordado por su buen paso en el Mundi, después jugó en las menores del Newcastle, y para ese entonces se hallaba jugando en el Doncaster, equipo de Inglaterra, donde había jugado pocos minutos, pero daba chispazos de buen juego. Al final llegó al equipo crema, llamando la atención de muchos hinchas cremas e íntimo, ya que a inicios de años habían los rumores de su posible llegada a Alianza, pero al final se decantó por los cremas. Ahora bien, el otro jugador que llegó a sumarse al equipo de Universitario de Deportes fue Andy Polo, sí, a primera vista se ve como un buen fichaje, debido a que tuvo un pasado con el equipo crema donde dejó una muy buena imagen, llegando a jugar algunos partidos con la selección, en esta última no destacó tanto, pero si mal no me acuerdo, había quedado subcampeón de la MLS un año anterior con el Portland Timbers. Todo pintaba bien. En el tiempo donde estuvo en el equipo crema se destacó mucho su velocidad, su regate y su gran entrega que hacía cada partido que jugaba, cada minuto, cada segundo se notaba las ganas de que iba por todo. Pero la llegada de Andy Polo fue polémica, porque muchos se preguntaban si tenía buenos números cuando jugó en el equipo crema, y con lo que demostraba en la MLS le alcanzaba para romperla en la liga peruana. El tema iba más por la moral, debido a que Andy Polo había sido acusado por su mujer por maltrato físico. En efecto, Andy Polo había maltratado a su mujer, física y psicológicamente, y por eso le habían separado de su equipo, Portland Timbers. Esto, Universitario lo aprovechó para ficharlo fácilmente, sin competencia para lograr su pase y sin tener que negociar con el equipo estadounidense. Bueno, mi opinión en ese tiempo y actualmente, es que debimos de pensar en la moral, los valores y la disciplina. Cuando contratamos al Pegaloco Polo, manchamos la institución, debemos de demostrar que somos un club serio, demostrar que somos el más grande del Perú, pero esta vez nos mandamos otra cagada, y no, esto no solo va por lo antes dicho, también esto puede espantar a muchos posibles patrocinadores que podrían aportar mucho al club, pero obviamente empresas de verdadero prestigio no querrían que su marca patrocine a un club que se metió en una polémica, no solo moral, sino también legal, al contratar a Andy Polo. Llegó el partido frente al recién ascendido ADT de Tarma, rival que para la mayoría al escuchar que son recién ascendidos, iba a ser un equipo fácil de ganar, pero no era así, desde la previa se sabía que era un rival difícil de vencer. ADT venía de ganar consecutivamente a Binacional y Sport Huancayo, equipos que estaban peleando por el torneo Apertura, también supo sacarle empates a los siempre competitivos Cienciano y Vallejo. Empezamos perdiendo con el gol del Charapa Rengifo, ex crema. Pero lo que vino después fue peor, se podría decir. Con la expulsión de Cristian Valverde, del equipo tarmeño, Universitario sufrió pero consiguió el empate con el gol de Alex Valera. Y llegó el segundo gol, donde Valera estaba un metro adelantado, pero el árbitro nos tuvo compasión, jajaja qué pena XD, poniendo el 2-1 sobre los últimos minutos, con la asistencia inventada de Rodrigo Vilca. Vergonzoso, sí, ganamos, pero esto demuestra el pésimo arbitraje peruano que parece que siempre persistirá. Además, sin el gol de Valera sacada del poto, y la expulsión de un hombre de ADT, seguro no ganábamos. Esta victoria no fue merecida, y las cosas no habían mejorado, se acercaba el clásico y la situación era preocupante.
Lo único bueno que vi del equipo fue el buen debut de Vilca, y la garra sobre los minutos finales, que nunca falta, pero sabemos que con esto no nos alcanza para ganar los partidos. Llegó el partido previo al clásico, teníamos que enfrentar a un Ayacucho que no le iba tan bien en los resultados, pero había demostrado un buen juego, además que el partido se iba a jugar en la altura, así que viendo cómo iba el equipo, incluyendo el 11 que íbamos a poner en ese partido lleno de bajas, todo pintaba para una derrota. Y así estaba ocurriendo, desde los 40 minutos con el gol de Quina. Esta vez no se metió autogol, me refería a su hermano, Minzum Quina, que de tiro libre fusiló el arco de Diego Romero. Ayacucho esta vez estaba demostrando un juego poco dinámico y algo soso, pero la U estaba peor, por ello, hasta ese momento el resultado era justo. Pero gracias a una cagada de Espinoza, el equipo crema encontró el empate. Este joven Espinoza, ya tenía antecedentes de estos bloopers que hacían que Ayacucho no llegue a sumar de a 3. Llegó la entrada de Andy Polo, el polémico fichaje crema hacía su regreso, y vaya forma de hacer su regreso. Aquí la tiene Polo y sigue y pasa, aquí ya lleva Andy Polo y agárrelo Polo, Polo para ganarlo, Polo. Se llevó a medio equipo del Ayacucho y metió un golazo para que la U gane sobre el final, marcando en su regreso, con el mejor gol de todo el campeonato. Ya sé que antes me fui con todo, diciendo que la U la cagó contratándolo, y no me retrató, pero la emoción que me generó ese golazo, no me hizo pensar nada, gritando a más no poder aquella victoria agónica. Llegó el día del clásico, se había armado una gran fiesta crema, el ambiente para recibir a Alianza en el Monumental era magnífico. Alianza venía de ganar después de 3 derrotas consecutivas, así que a pesar que el equipo crema no venía tan bien, sumándole nuestra victoria agónica y nuestra condición de locales, éramos los favoritos. La hinchada vivió a toda pasión el clásico que pudiera darle el tercer triunfo al hilo a su equipo. Ojalá los jugadores hubieran puesto esa misma pasión. Últimamente no comentas resúmenes, sino comentas goles, Alberto, igual que... Los goles, sí. Esta es la acción del primer gol, a mí me encantó lo de la bandera de este gol. Y las 30 minutos ganaba Alianza Lima 1-0. Y a partir de ese momento Alianza se hizo dueño del encuentro. Después de ese gol Universitario no volvió a encontrarlo. Acá llega solo Concha, lo que más me llama la atención. Muchos hombres que puso gustos con buen pie, Benavente, La Bandera, Benítez, Concha. Y esta es la de Santillán en el segundo tiempo, donde la U con más corazón que otra. Cómo se sorteó rivales, los dejó parados y con gran fuerza envió el zurdazo que terminaría con el autogol de Míguez. Y Alianza respondió rápido. Sí, Polo había tenido el empate. Y le pone la pelota en la cabeza a Arley Rodríguez para el gol. Y acá se equivoca Alonso. Ya está. Y acá se equivoca Alonso. No solo el resultado, sino, también el juego fue un desastre, todo lo hicieron mal, desde el arranque. El único rescatable a mi parecer era Santillán, aunque se puede decir que era el menos malo de todos. Porque todos jugaron mal, no se vio ni talento ni corazón en el clásico, merecíamos este resultado. Totalmente humillante que nos supiéramos respetar nuestro estadio, cayendo con un resultado monumental. Aquel día, Jairo Concha dejó bien en claro que se cambió de bando, ya que nos metió el doblete inicial para que se lleve a cabo la goleada. Otra vez Valera desaparecido en el clásico, Quina y Alonso cagándola como siempre, Cayetano dejando en claro que es un troncazo, y Corzo ya desde hace rato estaba dejando en claro que no tenía la talla de jugar como titular. Con esta derrota, Álvaro Gutiérrez fue rotundamente despedido. En buena hora, con ese entrenador no íbamos hacia ningún lugar. Llegó el Coco Araujo para dirigir al equipo en lo que se buscaba a un buen entrenador. Otra vez en el Monumental no pudimos ganar, frente a un Sport Boys que recién estaba despertando. El partido quedó 1-1. Fue un duelo desabrido, ni la U ni el Boys merecieron ganar. Para este momento el equipo pensaba más en quedar en buenos puestos para el acumulado, ya que el campeonato se alejaba más, la pelea estaba entre Melgar y Sport Huancayo. De visitante frente al Atlético Grau, Universitario volvió al triunfo. Jugamos bien y ganamos con un gol de Alex Valera sobre el final. Después nos tocó enfrentar a los otros piuranos, Alianza Atlético. A pesar que comenzamos perdiendo por un grosero error de Cayetano, supimos voltear el resultado, con un buen juego. Quina convirtió el penal en gol, para empatar. Y llegó el gol de Valera. Alfonso Barco metió un buen centro a su cabeza, para que nos pongamos arriba del marcador. Frente al Grau, Barco también hizo buen partido, pero esta vez supo capitalizar sus jugadas en la asistencia. Después que un jugador de Sullana se hiciera expulsar tontamente, pusimos el tercero para asegurar la victoria en nuestro estadio. Esta victoria me ilusionó mucho, debido a que ganamos 2 partidos consecutivos jugando bien, con nuevos jugadores que estaban empezando a rendir bien. Entre ellos, Alfonso Barco, que no jugó casi nada con Gutiérrez, pero esta vez con Araujo, empezó a tomar la titularidad, haciendo buenos partidos, dejando en banca al tronco de Cayetano, aunque esta vez jugó frente a Sullana pero como defensa central, pero aún así, volvió a rendir mal.
Ya no había tanta prisa para encontrar a un nuevo director técnico, ya que el Coco Araujo estaba sacando buenos resultados. Pero el siguiente partido no pudimos sacar los 3 puntos, debido a que Carlos Manucci nos plantó una muy buena defensa atrás, anulando de muy buena manera a Alex Valera, y ahí nos enteramos, por fin, que si Alex Valera no rinde bien nuestro peso ofensivo es nulo, y no pudimos generar casi nada. Por ahí que alguna llegada pero que no pudimos concretar, y nada más Manucci, que también estuvo muy poco creativo ofensivamente, como casi todo el torneo. Por todo y eso, el partido terminó 0-0 en Trujillo. En el siguiente partido teníamos que enfrentar a Sporting Cristal en nuestro estadio. Partido que no iba a ser nada fácil, debido a que Sporting Cristal se estaba levantando, después de un irregular inicio de temporada, y se quería meter a la pelea por el Apertura, mientras que ya sabíamos cómo estábamos nosotros en ese momento, veníamos dando ciertos chispazos de buen juego, pero aún así con lo que habíamos demostrado y con el plantel de jugadores que teníamos no nos alcanzaba para pelear el Apertura, y nos estábamos enfrentando a un equipo que con lo que tenía le alcanzaba para pelear el Apertura, y nosotros estamos por ahí en media tabla, acechando la Sudamericana, pero de ahí nada más. Por todo eso no éramos los favoritos, pero aún así teníamos que jugar con todo, éramos locales, y por respeto a este grande club, no teníamos que perder de locales otra vez con uno de los equipos más importantes del Perú. El recibimiento fue totalmente monumental. Se armó una fiesta en la Casa Merengue, solo faltaba que los jugadores también pongan corazón. Y esta vez fue así. Universitario de Deportes y Sporting Cristal jugaron un partidazo, ambos dejaron todo en la cancha, nos regalaron un espectáculo maravilloso. Como siempre Sporting Cristal jugando bonito, jugando al toque, jugando con la posición de la pelota, pero no fueron los únicos en jugar bonito, sino también Universitario de Deportes hizo lo mismo, fueron intensos en el ataque, fueron precisos en los pases. Hubo una buena defensa por parte de los dos equipos. Simplemente, como dije al principio, nos regalaron un espectáculo que terminó 1-1. El marcador lo abrió José Ceballos para los merengues, pero llegaría el empate de los rimenses, y así terminaría el partido con un empate para ambos. Un punto para cada uno, que me pareció poco para lo que jugaron ambos equipos, que dieron todo. De los mejores partidos que jugó Universitario de Deportes en todo el año. Por ahí que me dejó la sensación que sobre el final nos merecíamos un gol, pues sobre el final, nos estábamos comiendo al cuadro rimense, pero solo quedó en merecimiento. Este empate me dejó con un sabor de victoria, porque como reiteré varias veces, el equipo jugó bien, fue diferente a otros empates que tuvimos, donde el equipo no merecía ni sumar un punto, o cuando terminábamos con empates decepcionantes. Los jugadores que jugaron este duelo les tengo muy poco por reprochar, hicieron lo mejor, pero el Apertura aún seguía y Universitario de Deportes tenía que sacar buenos resultados para las siguientes fechas para al menos dejarnos en puestos de Sudamericana, para dejarnos bien parados en el momento donde se inicie el clausura. Pero parece que el buen rendimiento del equipo fue solo de un partido, ya que visitamos a Melgar de Arequipa y perdimos 2-0 en altura. Sí sé que es Melgar, y que para ese entonces estaba a nada de proclamarse campeón de la Apertura teniendo un juego exquisito. Pero hay maneras de perder y esta vez casi nos golean, si no fuera por las buenas atajadas de Romero. El equipo jugó mal, no creó casi nada de juego, por ahí que alguna jugada, a puro empuje, nada más, ya que casi no teníamos ideas. Defendimos mal y nos llegaron bastante, pero Melgar nos perdonó la vida, ya que pudo hacer un tercer o cuarto gol. Pero hay formas de perder, pudimos haber perdido peleando hasta el final o demostrando un buen juego, pero aquel partido no demostramos nada de eso. Después de varios rumores, llegó el nuevo director técnico de Universitario, un viejo conocido, Carlos Compagnucci. Era hora de decirle adiós al Coco Araujo, que demostró algunos buenos momentos con el equipo, pero un equipo grande en el fútbol peruano, como lo es la U, necesitaba un entrenador de mayor propuesta de juego, y ese era Compagnucci. El nuevo entrenador venía con buenos antecedentes. En 2005 dirigió a la U donde hizo una buena campaña, además fue parte del cuerpo técnico del Southampton, de Inglaterra, en 2017, pero como segundo entrenador. Pero aún así, esperábamos que esta vez hayamos acertado con el director técnico. No tuvo un buen debut, ya que perdió frente a Sport Huancayo de visitante. Ya sé, ese Sport Huancayo estaba peleando el torneo Apertura y nosotros recién nos estábamos adaptando a un nuevo entrenador, por ende, era aceptable una derrota frente a Sport Huancayo, pero lo preocupante era que los goles nos lo hicimos nosotros mismos. Si mal no me acuerdo, Santillán y Quina fueron quienes cometieron las faltas en el área, por ello, Luis Benítez y Víctor Perlaza lo cambiaron por gol. Faltaba mejorar la defensa, la finalización de las jugadas, entre otras cosas. Ya con nulas posibilidades de campeonar en el Apertura, desde hace varios partidos, jugamos nuestro último cotejo del torneo Apertura, frente a UTC. El partido se jugó en nuestra cancha, y esta vez sí ganamos.
Después de mucho tiempo, volvió a jugar Leonardo Rugel, joven defensa que empezó a jugar con mayor regularidad el 2021 a mando de Comicho, luego participó en algunos duelos con Gregorio Pérez en el banquillo, pero en lo que iba de 2022, jugó casi nada. Álvaro Gutiérrez y el Coco Araujo no lo utilizaban, pero por fin regresó al terreno de juego como titular. Leonardo Rugel junto a la mayoría del equipo crema, en aquel partido, jugaron bien, fueron intensos y ofensivos. Rugel cumplió un buen duelo como defensor, hasta casi mete gol de cabeza. El partido terminó en 1-0 a favor de la U, con gol de Alex Valera, el mejor jugador del equipo crema hasta ese momento, siendo decisivo con sus goles. Pudimos haber ganado por mayor diferencia, pero nos faltó precisión, cosa que debíamos de mejorar para adelante. Cerramos la mitad del torneo de forma regular, ganamos un partido demostrando buen juego y con nuevo entrenador, teníamos que mantener lo demostrado en aquel partido y mejorar ciertas cosas para arrancar de buena manera el clausura. La gente aún tenía fe en el club de sus amores. Resumiendo la primera parte de todo el campeonato del equipo crema. Empezamos bien y con muchas ilusiones, obviamente esas emociones que estábamos viviendo eran gracias a la buena campaña que había realizado el equipo al mando de Gregorio Pérez a fin de año, pero lamentablemente pasó lo que pasó, y teníamos que cambiar todos los planes. Aún así, el equipo empezó bien. Sí, 2 partidos consecutivos ganando y goleando, lo sé, ilusiona a cualquiera, pero los equipos que terminamos goleando eran clubes de muy bajo nivel para ese entonces, y que terminaron peleando la baja durante el año. Luego poco a poco nos empezamos a enfrentar a rivales de mayor peso y en condiciones más extremas, por ello poco a poco salía a la luz el verdadero nivel del equipo, y a lo que iba a luchar con ese plantel y con esa idea de juego, y peor aún, con ese técnico. Recibimos un golpe muy bajo, que fue la goleada en el clásico, que nos dolió muchísimo, no se tuvo ideas por un buen tiempo, pero llegó el Coco Araujo para animarnos un poco, mejorando al equipo, y en serio yo pensaba que el Coco Araujo se iba a quedar para pelear el clausura, pero no se terminó dando, era razonable, tuvo una buena idea de juego, pero parecía que la camiseta del primer equipo de la U le quedaba grande. Llegó con Pagnucci, que no tuvo un buen comienzo, aunque en el siguiente partido mejoró muchas cosas que me dejaron contento, solo nos faltaba mejorar ciertas cosas. Dejando las expectativas abiertas para el torneo clausura. Hablando más sobre los jugadores. A primera vista el plantel que había armado la U para el 2022 no se veía tan grande o tan potencialmente campeón para ese año, pero se tenía lo que necesitaba y buscaba Gregorio Pérez, un delantero rápido y que sepa definir las jugadas, como lo era Joao Villamarín. Un mediocampista de recuperación con buen físico, que tenga buen juego aéreo y que también sepa jugar como defensa central. Para eso había llegado Ángel Cayetano, que había sido incluido en el 11 ideal del torneo uruguayo, llegando con altas expectativas para que la rompa en el equipo crema. Un lateral derecho que le sepa competir el puesto a Aldo Corzó, que no iba demostrando la gran cosa, por eso llegó Roberto Villamarín, primo del otro Villamarín que había llegado al club, que venía con buenos antecedentes, teniendo una buena campaña con el Ayacucho Fútbol Club. Alfonso Barco, no sé por qué había llegado, no tenía tantos los requisitos que buscaba Gregorio Pérez, pero a mi vista me parecía buen fichaje, ya que venía de hacer una regular campaña, tirando para bien con la San Martín donde descendió, pero fue de lo mejorcito de aquel plantel, pero decepcionó. Al final casi todos se quedaron con la conclusión que fue parte de la argolla, no sabría decir si fue o no argolla, pero sí estoy de acuerdo que no había hecho buena mitad de año. También habían renovado jugadores que venían demostrando buen juego durante el año pasado. Obviamente quitando las renovaciones de Rafael Guarderas, Aldo Corzó y Iván Santillán. El equipo había renovado piezas claves del buen rendimiento del club durante el final del 2021, como lo era Hernán Novik. Pero en el transcurso de año eran más los jugadores que terminaron decepcionando, como lo eran Elinho Quina, Federico Alonso, Aldo Corzó, los primos Villamarín, Ángel Cayetano, Alfonso Barco, Alberto Quintero, entre otros que seguro se me habrá olvidado mencionar. Creo que el único que terminó explotando en el equipo fue Piero Quispe, que no tuvo participación en goles ni en asistencias, pero había sido el jugador más desequilibrante y con mayor proyección del equipo, tanto así que ya tenía propuestas del extranjero. No menciono a Alex Valera, porque ya desde finales del año pasado había explotado con los goles, y este año no fue la excepción siendo máximo goleador del equipo y pieza clave. Entre los jugadores que me hubiera gustado que tengan más minutos están Leonardo Rugel, que ya mencioné antes, y Jorge Murrugarra. Pero bueno,